Hola, hola cinéfilos, les habla Pepe Bomba y hoy les traigo el análisis de la serie de Netflix Dark. Como siempre, asumo que ya han visto la serie, por lo que este video estará plagado de spoilers. Dado que ya subí un video con la reseña, en este me iré directamente a las explicaciones de los viajes en el tiempo. Luego explicaré otras temáticas centrales y los personajes más importantes. También les diré qué quedará pendiente para la segunda temporada y cuáles son mis teorías. Como ven, este video se viene muy largo. Antes de comenzar, una pequeña advertencia. Como ya sabrán, la serie es alemana, así que me cuesta un poco de trabajo pronunciar los nombres en su idioma original, así que los voy a pronunciar españolizados, es decir, tal como se leen. Ahora sí, comencemos. Como los amantes de la ciencia ficción sabrán, los viajes en el tiempo tienen tres teorías principales. Aquí se guían por la teoría de la predeterminación, es decir, que todo lo sucedido está predeterminado, por lo que no hay un libre albedrío real. En otras palabras, todo lo que hacen los personajes ya fue realizado por una versión anterior de ellos, y lo seguirán haciendo sus versiones futuras. De esta forma no se puede cambiar el pasado. Pero, si no se puede cambiar el pasado, ¿cómo afectan los viajes en el tiempo? Fácil. Parte de esta teoría es que resulta factible que hechos del futuro afecten, provoquen o condiciones hechos del pasado. Para ponerlo en simple, si yo decido viajar al pasado para cambiar algo, dicho viaje ya ha sido contemplado en la línea temporal desde un principio. Por ejemplo, si viajo al pasado para matar al padre de mi enemigo, logro mi cometido. Sin embargo, los abuelos de mi enemigo, abatidos por la pena de haber perdido a su hijo, deciden adoptar a un niño. Ese niño adoptado es el verdadero padre de mi enemigo, por lo que al volver al presente no vería ningún cambio. Si yo nunca hubiese viajado al pasado, mi enemigo jamás hubiese existido. Es decir, un hecho del pasado es consecuencia de un hecho del futuro. Viajes en el tiempo. La historia comienza ambientada en 2019, contándonos la historia de Jonas, cuyo padre, Michael, se ha suicidado por lo que vive solo con su madre, Hannah. Esta, recientemente viuda, tiene una aventura con Ulrich, quien está casado con Katarina. Juntos tienen 3 hijos, el mayor Magnus, Marta y el menor Mikkel. Marta tiene una relación con Bartosz, el mejor amigo de Jonas. Dicho sea de paso, algo que tendrá importancia más adelante es que Hannah estaba obsesionada con Ulrich desde su infancia. Pues bien, el tranquilo pueblo de Winden está conmocionado por la desaparición de Erik, producto de lo cual Bartosz le sugiere a Jonas que fueran a buscar drogas en donde Erik las escondía. En esa misma noche terminan yendo Jonas, Bartosz, Marta, Magnus e incluso el pequeño Mikkel, ya que no tenían a nadie con quien dejarlo. Una vez en el escondite se encuentra con Franziska, quien posteriormente tendrá una relación con Magnus. El escondite de drogas quedaba en la entrada de una cueva, la cual será el eje central de toda la trama, pues en ella suceden los viajes en el tiempo. Tras extraños sucesos, todos huyen. Sin embargo, Mikkel, el menor de los hermanos, desaparece. Este último hecho provoca una gran conmoción en el pueblo, ya que con Mikkel van 2 niños desaparecidos, sobre todo en su padre, Ulrich, ya que en su infancia tuvo que soportar la desaparición de su hermano menor, Mad, sumando 2 eventos idénticos en su vida. Antes de finalizar el primer capítulo, la policía encuentra el cadáver de un niño, pero no corresponde al de Mikkel. Posteriormente nos enteramos de que Mikkel había viajado al pasado, al año 1986, 33 años hacia atrás, en donde conoce a su padre y madre, pero obviamente más jóvenes. Luego es internado en un hospital, donde conoce a la enfermera Inés, quien termina por adoptarlo y le cambia el nombre a Michael. Pero lo importante es que en este mismo hospital conoce a Hannah, la mamá de Jonas, pero también mucho más joven. Ambos crecen, se enamoran, se casan y tienen a su único hijo, Jonas, y en 2019 Mikkel se suicida. O sea que el pequeño Mikkel termina siendo el padre del protagonista, por lo que técnicamente Ulrich es el abuelo de Jonas, así que técnicamente Hannah tuvo una aventura con su propio suegro, y Marta, quien se sentía atraída por Jonas, era su tía. Antes de todo esto, Jonas solo conocía como a su abuela a Inés. También durante 1986 vemos a los padres de Ulrich, más jóvenes y devastados por la pérdida de su hijo menor, y se nos presentan las historias de las familias más importantes para efectos de la serie, las cuales les resumiré a continuación. Regina en 2019 está casada con Alexander, es madre de Bartosz y es dueña de un ostentoso hotel del pueblo. Su esposo es quien está a cargo de la planta nuclear. Cuando viajan a 1986, la conocemos como una niña introvertida e insegura, quien vive bajo las constantes críticas de su madre Claudia, quien recientemente toma la gerencia de la planta nuclear. Al comienzo de su nuevo trabajo, advierte ciertas irregularidades que la motivan a investigar. Producto de sus indagaciones, llega a encontrar las referidas cuevas y se encuentra con su perra, a quien había perdido.
en 1953, pero ya llegaré a ese punto. Es así como comienza a adentrarse en el mundo de los viajes en el tiempo. Recordar que Claudia es hija del comisario Egon Tiedemann, el policía del pueblo, y en un punto de su investigación personal llega a conversar con el señor Dobler, el dueño originario de la planta. Como ya les dije, en 2019 Regina está casada con Alexander. A él lo conoció en 1986 cuando él la defendió de Katarina y Ulrich. Siendo Regina tan pequeña e insegura, inmediatamente siente una atracción hacia él, llegando incluso a ayudarlo a conseguir trabajo con su madre en la planta nuclear. Sin embargo, Alexander no era su verdadero nombre, pues Boris era un fugitivo, aunque no se nos revela mucho de él. Con todo, la entrometida de Hannah ve cuando Boris entierra un pasaporte con su verdadero nombre y un arma, y por mera curiosidad se le lleva y lo guarda, objetos que utilizaría en 2019 para chantajearlo. A todo esto, ¿recuerda cuando les dije que Hannah estaba obsesionada con Ulrich desde pequeña? Bueno, en 1986, ella ve como Ulrich y Katarina tienen relaciones sexuales, y los acusa al comisario Tiedemann mintiendo al decir que Ulrich había violado a Katarina. Luego culpa a Regina, dado que era nieta del comisario. Esto da inicio a una rivalidad entre Regina y Katarina, la cual perdurará hasta 2019. Otro dato importante para la trama es que en 1986, Claudia, la madre de Regina, era amante del padre de Ulrich, y Helge siente cierta atracción por Claudia. Otra de las familias importantes es la de Charlotte, quien en 2019 está casado con Peter, quien es hijo de Helge, quien a su vez es hijo del señor Dobler, el dueño original de la planta. Recordar que Helge fue secuestrado y herido en su infancia por Ulrich, pero ya llegaremos a ese punto. Charlotte tiene dos hijas, Franziska, que luego sale con Magnus, hijo de Ulrich, y Ellie, quien es sordomuda y tan solo tiene 10 años. Otro dato importante es que en su infancia, Charlotte registró el fallecimiento de ciertas aves, dibujándolas en su libreta, lo que en 2019 le permitiría comparar ambos sucesos. Y esas son las familias más importantes en 1986. Ahora, volviendo al 2019, vemos como un extraño da a Jonas un mapa y dos objetos con el objetivo de que ingrese a la cueva. Así logra viajar también a 1986, en donde conoce a su mamá cuando aún era niña, y ve cuando ella conoce a Mikkel, quien luego se cambiaría su nombre y se transformaría en su padre. En esta misma escena, el extraño interviene y le dice que no puede llevarse a Mikkel de vuelta, porque eso cambiaría el curso de toda la historia. Pero como si esto no fuese suficientemente complicado, luego vemos como Ulrich, desesperado en la búsqueda de su hijo y sospechando de Helge, viaja a través del tiempo, pero ya no a 1986, sino que a 1953. En este año vemos como la planta nuclear recién está siendo construida, y vemos a su dueño, un joven señor Dobler, padre de Helge en su versión infantil. Lo primero que se nos muestra es que en medio de la construcción de dicha planta hay dos cadáveres de dos niños. Sin embargo, estos cadáveres corresponden a Eric y Yasin, ambos de 2019. A todo esto, ¿recuerdan cuando les dije que en el primer capítulo se encuentra un cadáver que no era el de Mikkel? Bueno, era el de Matt, el hermano menor de Ulrich, quien había sido secuestrado y asesinado en 1986. Como ven, los secuestradores se deshacen de los cadáveres de los niños arrojándolos en otros tiempos. En 1953, una vez más nos muestran a estas familias. Primero, vemos como Ulrich del 2019 conoce a Tronte, su padre, cuando este era tan solo un niño. Luego se nos presenta a Claudia, la madre de Regina, quien vive en una pensión que administra su madre, esposa de Egon. A esta posada llega Tronte con su madre y vemos que de inmediato hay una chispa entre los dos niños, Claudia y Tronte, lo cual explicaría por qué, 33 años más tarde, ya siendo adultos, ambos son amantes. También vemos como Claudia le da clases a Helge, quien estaba enamorado de ella, lo cual a su vez explicaría por qué, también 33 años más tarde, siente cosas por ella. También vemos cómo la madre de Tronte y la madre de Claudia luego establecen una relación muy cercana, dándonos a entender que hay una tensión sexual entre ellas. Si bien esta parte no se profundiza en la serie, en 1986 el Ulrich adolescente le saca en cara a Egon que su mujer lo había abandonado, por lo que deducimos que su esposa huye con la madre de Tronte, dejándolo solo con su hija Claudia. Posteriormente, cuando Ulrich está en la relojería del escritor del libro, ve a su mamá siendo una niña. En ese mismo momento sale corriendo al oír sobre los dos cadáveres de los dos niños, dejando su chaqueta con su celular adentro.
Sin esto, el relojero jamás habría podido construir la máquina que le encarga Claudia. A todo esto me refiero a la Claudia del 2019, pero de nuevo ya llegaré a ese punto. Pero recuerdan cuando les dije que la Claudia de 1986 descubre los viajes en el tiempo porque encuentra a su perrita perdida. Bueno, cuando Tronte llega a la ciudad, Claudia lo lleva a dar una vuelta para que la conozcan, paseo que incluye el bosque con la mística cueva. Durante esta mini excursión es que su perrita se pierde al entrar en ella. Esto sucede en 1953, y luego Claudia lo encuentra como si nada en 1986. Y otra cosa, ¿recuerda cuando les dije que cuando Helge era niño fue atacado por Ulrich? Bueno, me refería a este momento, en que Ulrich viaja a 1953 con la sospecha de que Helge había perpetrado los secuestros tanto en 1986 y en 2019. Así que al encontrarlo siendo niño intenta matarlo a piedrazos. Pero como no lo logra, lo encierra en el sótano de una cabaña de la propiedad de su padre con la idea de que muriera ahí. Producto de estos piedrazos es que vemos que Helge, de 1986 y ya anciano en 2019, con una fea cicatriz en su oreja. Los secuestradores. Como advertirán, he omitido los temas sobre quién secuestraba y asesinaba a los niños. Esto lo he dejado para el final para explicarlo mejor. Durante la serie se nos revela tal vez el personaje más misterioso de todos, Noah, ya que este es atemporal, es decir que no envejece nunca. Está presente en todas las líneas temporales y parece ser el que más comprende de todos, ya que siempre sabe lo que va a pasar. Este siempre actúa en compañía de un secuaz. En 1986 fue Helge adulto y en 2019 parece reclutar a Bartos. Bien, Noah pareciera ser el gran villano de la historia, a pesar de afirmar que trabaja para el lado de los buenos. Este personaje es quien construye la máquina del tiempo en el sótano de propiedad de la familia Doppler en 1986, aunque dejan claro que esta no funciona adecuadamente pues ha causado la muerte de Eric, Matt y Yasin. Aún así, este punto no me deja de hacer ruido. Me pregunto por qué querría construir una máquina del tiempo si es que ya pueden viajar por medio de la cueva. Además, cada vez que un conejillo de India, que son estos niños, fallecen, envían el cadáver a otro tiempo, lo que denota cierto manejo en los viajes temporales. Así que no me queda muy claro. La única respuesta que se me ocurre es que tal vez en la cueva solo pueden viajar cada 33 años y la máquina serviría para viajar en el tiempo a su antojo, al momento que él quisiera, ya que él en una parte dice que quiere viajar en el tiempo para reordenar toda la línea temporal. O sea, un poco está jugando a ser Dios. Tal vez la máquina tiene un propósito mucho más interesante del que se nos ha revelado, o tal vez yo no lo comprendí muy bien del todo. Déjenme saber sus sugerencias en los comentarios, para ver tal vez a ustedes se les ocurrió algo que a mí no. Otro personaje importante para entender la trama es la Claudia de 2019. Ella no es atemporal, pues envejece, pero sí parece dominar los viajes en el tiempo y saber mucho de lo que está pasando. Ello no es de extrañarse, pues lo último que sabemos de la Claudia de 1986 es que ella le pide a Alexander que abra una puerta en la cueva, y no sabemos qué es lo que ve adentro. Luego, sabemos que viaja a 1953 para pedirle al relojero que construya una peculiar máquina, y luego la vemos volver a 2019, justo el día del primer capítulo, esto es cuando desaparece Mickey. En el último capítulo vemos que reviven este día, y nos muestran a Peter, el esposo de Charlotte, quien era homosexual, y había tenido una aventura con un travesti. Él, estando una vez más tentado, decide irse a la cabaña de su familia para escapar de las tentaciones. Estando solo en el sótano de esa cabaña, ve cómo se abre una brecha temporal y cae el cadáver de Matt, el hermano de Ulrich e hijo de Tronte, quien había desaparecido en 1986. Asustado, llama al mismo Tronte para que fuera a ver el cuerpo de su hijo. En ese minuto ninguno de los dos sabe lo que sucede, pero luego llega Claudia y les dice que deben llevar el cuerpo a donde debe ser encontrado, y que es tiempo que les revele cosas importantes. Nosotros, como espectadores, no sabemos qué es lo que les revela Claudia, pero sí advertimos que tanto Peter como Tronte tienen una mayor importancia en la trama, lo cual se nos revela solo en el capítulo final. Ello explica por qué ambos mantienen una actitud extraña y sospechosa durante toda la serie. El sótano. El sótano es un lugar importante, pues suelen pasar hitos importantes para la serie. En 1953 es donde Ulrich esconde a Helge niño. En 1986 es donde Noah construye la máquina del tiempo. En 2019 es donde Peter ve como el cadáver de Matt cae en la brecha del tiempo. Y en el futuro, que suponemos es el 2052, es la guarida de Claudia, quien tiene fotos de todos en distintas edades. Y recordar que parece ser que sabe mucho sobre los viajes en el tiempo. El gran final.
En el último capítulo vemos como Jonas viaja al pasado decidido a rescatar a Mikkel. Sin embargo, es interceptado por Noah con ayuda de Helge y es encerrado en el sótano. Una vez estando en dicho sótano es visitado por el extraño. En ese entonces nos revela lo que ya sospechábamos. Dicho extraño era el mismo Jonas del futuro. En este futuro, Jonas había visto cosas horribles, lo que lo había motivado a destruir la cueva. Sin embargo, para lograr dicho objetivo, era necesario de que Jonas, del 2019, llegara a estar secuestrado en dicho sótano. Por eso es que no le advierte que lo van a secuestrar, ya que solo así lograría que Jonas del pasado estuviera en dicho lugar en dicho momento determinado, lo cual era crucial para su plan. A pesar de ello, Noah, quien es el que sabe más que todos, dice que es un intento ridículo, pues lo único que estaba haciendo no era destruir el portal, sino que provocar el incidente que lo originó inicialmente, dando inicio a la primera de muchas paradojas de la serie. Así, Jonas del futuro lleva la máquina construida por el relojero y crea un agujero negro, el cual supuestamente destruiría el portal temporal. Este mismo aparato provoca que se cree una brecha temporal en el sótano donde se encontraba Jonas, y provoca que este viaje 33 años al futuro, y que el niño viaje de 1953 a 1986. Entonces ese era el plan de Jonas del futuro, hacer que Jonas del pasado estuviese en ese sótano en ese momento, para que viaje al futuro. En este futuro vea las atrocidades que se van a cometer, y ello lo decidiera a viajar para destruir la cueva. Nociones finales. Y finalmente pareciera que hay dos bandos en esta historia, uno encabezado por Noah y otro por Claudia. Quién representará al bien y quién al mal, eso quedará para la segunda temporada. Otros misterios que nos deja es qué pasará con la madre de Claudia y la madre de Tronte, cómo es que la casa de los Doppler llega a manos de Regina, quien la usa como hotel. ¿Qué pasó con el padre de Tronte? Si bien dicen que está muerto, cuando la madre de Tronte responde, intercambia una mirada algo sospechosa con su hijo, quien dicho sea de paso tenía unas heridas muy extrañas en su brazo. ¿Cómo es que Alexander llega a estar a cargo de la planta nuclear? ¿Y qué fue lo que motivó a Jonas del futuro a destruir el portal temporal? Eso entre muchas otras interrogantes. Mi teoría, a modo de resumen para no hacer el video más largo, es que ni Claudia ni Noah son buenos, ni malos tampoco, sino que cada uno juega respecto a sus propios intereses. Lo que será interesante en las próximas temporadas es ver a Jonah en la encrucijada de si repetir los mismos actos de su yo del futuro o de si cambiar la historia. Y si decide cambiar la historia, será interesante ver si lo logra o no, dado que, como empecé explicando en este video, hasta el momento la teoría de viajes en el tiempo que ha seguido la serie es la de predeterminación, por lo que en principio no podría cambiar nada. Pero bueno, eso queda abierto para la segunda temporada. Cualquier duda que les haya quedado de esta serie o cualquier sugerencia, háganmelo saber en los comentarios, dado que es una serie que da mucho para discutir, no solo para los viajes en el tiempo. Eso, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Y no olviden seguirme en mis redes sociales como Facebook e Instagram, en las cuales estoy activo la mayor parte del día. Nos vemos la próxima semana.